Imaginen un quirófano. Mientras los cirujanos hacen su trabajo, hay otra batalla, una silenciosa que se está librando. Es la de mantener el cuerpo del paciente en un equilibrio perfecto. A eso se le llama monitorización hemodinámica, y hoy vamos a desglosar el manual de estrategia más nuevo que existe para ganarla. La pregunta parece sencilla, pero la respuesta es clave para todo. ¿Cómo nos aseguramos de que los órganos vitales, como el cerebro o los riñones, reciban todo el oxígeno que necesitan mientras alguien está anestesiado? Bueno, no es magia. Es una mezcla de ciencia, muchísimos datos y decisiones que se tienen que tomar en cuestión de segundos. Y para entender esto no vamos a basarnos en opiniones, para nada. Vamos a ir a la fuente más autorizada que hay ahora mismo, las nuevas guías de 2025 de la Sociedad Europea de Anestesiología. Un equipo de 25 expertos de todo el mundo acaba de, básicamente, reescribir las reglas del juego. Veamos qué es lo que dicen. Arranquemos por lo más conocido, el signo vital que todo el mundo ubica, la presión arterial. Medirla es totalmente obligatorio en cualquier cirugía con anestesia, pero, como vamos a ver, interpretarla bien es mucho, pero mucho más complicado de lo que uno cree. A ver, para medirla hay básicamente dos caminos. Por un lado, está el manguito de toda la vida, el brazalete. Es súper simple y seguro. El tema es que nos da como fotos aisladas de la situación, y en momentos críticos puede no ser tan preciso. Por otro lado, la línea arterial es como tener un video en tiempo real, continuo y exacto. La contra es que es un método invasivo, y aunque pequeño, tiene sus riesgos. Y ojo, porque aquí viene una de las primeras grandes ideas de estas guías. Siempre nos fijamos en la presión alta, la sistólica, ¿no? Bueno, los expertos nos dicen que el valor realmente clave es otro. Se llama presión arterial media, o PAM. Es un número mucho más estable y que nos dice mejor qué está pasando de verdad en todo el sistema circulatorio. Y si tuviéramos que quedarnos con un solo número de todo este análisis, sería este, 60. 60 milímetros de mercurio. Ese es el piso, el umbral mínimo. Si la presión cae por debajo de eso, los órganos vitales empiezan a sufrir. Así de simple. Les empieza a faltar flujo de sangre. Aquí está, negro sobre blanco, la recomendación central de la guía. Y es interesante porque se han hecho estudios probando con netas más altas, de 75 u 80, pero la verdad es que no se encontró un beneficio claro que justificara los riesgos de ser más agresivos. Así que el consenso es súper directo. Mantener la PAM por encima de 60 es la base de la protección del paciente. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Pensemos en esto. Tener buena presión es como tener buena presión de agua en una manguera. Suena bien, ¿no? Pero eso no nos dice cuánta agua está saliendo en realidad. Para eso necesitamos medir el flujo. Y esa medida del flujo, ese caudal de sangre, tiene un nombre: gasto cardíaco. Son los litros de sangre que el corazón impulsa cada minuto. Y las guías son súper claras en esto. Una buena presión arterial no garantiza para nada un buen gasto cardíaco. Son dos piezas distintas del rompecabezas. Ok, la lógica parece simple, ¿verdad? Si tener más flujo de sangre es bueno, ¿por qué no lo llevamos al máximo en todos los pacientes y listo? Así nos aseguramos de que llegue muchísimo oxígeno a todos lados. Pues increíblemente la respuesta es no. Y este es otro de los grandes giros de estas guías. Estudios muy importantes han demostrado que esa idea de maximizar el flujo de sangre a toda costa no solo no mejora los resultados, sino que hasta puede ser perjudicial. El objetivo no es buscar un número mágico, sino encontrar el equilibrio justo para esa persona en particular. Y esto nos lleva derechito al siguiente gran tema: los líquidos intravenosos. Administrarlos es una de las cosas más comunes que se hacen, pero es un arma de doble filo. Tanto quedarse corto de líquido, lo que se llama hipovolemia, como pasarse, la hipervolemia, pueden dañar gravemente los órganos. Entonces, ¿cómo saben los médicos si un paciente necesita más líquido? Bueno, usan un concepto clave que se llama respuesta a fluidos. La pregunta es muy directa. Si le damos a este paciente un poco de líquido, ¿su corazón va a bombear más sangre como resultado? Si el gasto cardíaco aumenta más de un 10%, se dice que el paciente responde a fluidos. Para saberlo, se hace algo que se llama reto de fluidos. Es básicamente un pequeño experimento en tiempo real. Primero se mide el gasto cardíaco inicial, luego se administra un volumen pequeño de líquido y rápido, y al toque se vuelve a medir el gasto cardíaco para ver qué pasó, si reaccionó o no. Y acá llegamos a la pregunta del millón. Si la prueba sale positiva y el paciente efectivamente responde, la decisión parece obvia, ¿no? Hay que darle más fluidos, ¿o no? Pues resulta que tampoco.
Y miren, esta es quizá la recomendación más sorprendente, la más revolucionaria de toda la guía. Que un paciente sea respondedor a fluidos es solo un dato diagnóstico. No es por sí solo una luz verde para administrarle líquidos. La regla de oro, entonces, es esta. Solo se administran líquidos si, además de esa respuesta positiva, hay pruebas claras de que los tejidos del cuerpo no están recibiendo suficiente oxígeno. El marcador clave para esto es un nivel alto de lactato en la sangre. El lactato es como una sirena de alarma que nos dice que las células están empezando a sufrir. Claro que a veces, incluso teniendo todos estos datos sobre la mesa, el cuadro clínico sigue siendo un rompecabezas. Para esos casos más complejos, por suerte, existen herramientas de monitoreo todavía más avanzadas. Por ejemplo, la ecocardiografía, que básicamente nos permite ver el corazón latiendo en vivo para entender qué puede estar fallando. Y también la neuromonitorización que mide las ondas cerebrales. Esto ayuda a dar la dosis exacta de anestesia, ni de más ni de menos, algo que se ha visto que reduce el riesgo de delirio después de la operación. Bueno, vimos muchísima información. ¿Qué tal si lo resumimos todo en una lista de verificación final? Los puntos claves que definen la anestesia moderna según estas nuevas guías. Aquí los tenemos, los 5 mandamientos para la seguridad del paciente en 2025. Número 1. Mantener la presión arterial media por encima de 60. 2. Recordar siempre que presión no es lo mismo que flujo. 3. Dar fluidos solo si hay señales claras de que los órganos lo necesitan. 4. Abandonar prácticas viejas, como usar la presión venosa central para decidir si dar líquidos, algo que hoy se sabe que no sirve. Y 5. Ajustar la profundidad de la anestesia con la mayor precisión posible. Este es el nuevo estándar. Y cerramos con esta idea final. La tecnología nos da una cantidad de datos increíble, más que nunca antes. Pero ningún monitor, ninguna máquina va a poder reemplazar el juicio, la experiencia y la intuición de un anestesiólogo. Al final del día, la verdadera seguridad en un quirófano está en esa combinación perfecta, la precisión de la ciencia y la sabiduría del experto que la interpreta.